Bueno, y el Ministerio de Salud resulta que confirmó que los casos de la meningitis W135 suman 48 ya en el país y la mayoría de ellos se concentra en la región metropolitana. El número de fallecidos, en tanto, se mantiene en 10. Según el gobierno, 1 de cada 4 niños se ha vacunado ya contra la enfermedad y antes del viernes, los vacunatorios privados en convenio con el MinSal deben enviar el listado de pacientes que debe ser inmunizado para analizar la reacción del Ministerio de Salud y ver si la vacunación contra la W135 debe o no ampliarse a otros grupos de la población. En CNN Chile conversamos con el doctor Roberto del Águila, representante de la Organización Panamericana de Salud. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto estar acá. Un gusto nuestro poder aclarar tantas dudas que surgen en torno a esto que preocupa a tantas mamás, papás, abuelos, etcétera. Doctor, ¿cuándo fue la primera vez que el MinSal se comunicó con ustedes para pedir asesoría o conversar sobre las medidas a tomar? Bueno, el MinSal estuvo evidentemente preocupado de hace tiempo en relación a este tema y nosotros hemos estado siguiendo este tema desde muy antes atrás, es más, años atrás. ¿Por qué razón? La enfermedad meningocócica, que le decimos enfermedad porque causa no solamente meningitis, sino una meningocosemia, que lamentablemente es la que está causando la muerte, se produce en los países de las Américas en forma continua, repetida, es una enfermedad que siempre está presente. Y por lo tanto, lo que veníamos haciendo, apoyando al Ministerio de Salud de Chile, era actividades para justamente mejorar sistemas de vigilancia, mejorar el aspecto de laboratorio, que ahora han servido muchísimo. Antes, doctor, de la temida, que ya se ha hecho famosa incluso entre quienes no somos médicos, W135, esto era para la meningitis en general, digamos. La meningitis en general, pero además en Chile y en los países de las Américas, la W135 prácticamente está desde el año 2001. No es algo como que ha aparecido este año, desde el año 2001, como repito, y lo que estamos viendo es, antes había una cepa que era la B, que era la que predominaba, esta ha ido bajando y la que ha ido subiendo ha ido la C y la W135. ¿Qué ventajas, si podemos encontrar alguna ventaja? Para la C y para la W135 existe vacuna, para la B no. Desventaja, la W135 es lo que le llamamos un poquitito más agresiva que las otras y eso es lo que estamos un poco viendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Justamente apoyar al gobierno, por ejemplo, en buscar vacunas. Hemos visto de la adquisición de vacunas para el gobierno, nos han pedido, estamos trayendo vacunas en este momento a través de lo que se llama el fondo rotatorio de la OPS, pero además buscando y trayendo y reforzando con expertos justamente los temas que ahora estamos viendo. Ahora, todo este proceso, para muchos quizás que tienen una visión un poco más crítica, ha sido calificado como un poco alarmista, llevado a la cantidad de casos que hay en nuestro país. A su juicio, con la visión que usted tiene también de Latinoamérica, lo que estamos hablando, que esto viene ya desde el año 2001, ¿eso puede ser calificado así o era necesario actuar de esta manera? Le voy a decir una frase que ayer se mencionó uno de nuestros colegas que dijo, en salud no hay sobrereacción, hay baja reacción. La sobrereacción en salud no está de más, está bien. ¿Por qué? Porque con eso evitamos muertes. El decir vacunar a una población específica de 9 meses a 5 años, que es la población susceptible, es la población donde están ocurriendo la mayor cantidad de casos, lamentablemente donde han ocurrido algunos muertos, es una decisión bien tomada. ¿Por qué? Porque es la forma de poder controlar justamente y proteger a este grupo en acciones futuras. No lo vamos a proteger ahorita, en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos que vacunar mucho. Usted mencionaba hace un momento que se está vacunando más o menos un 25% de la población de ese grupo. Entonces, para decir que vamos a proteger a todos, tendríamos que estar por encima del 80-85%. Entonces, todavía no lo estamos haciendo ahora, pero sí va a ser para futuro. Y eso es lo que se tiene que hacer. Doctor, ¿ustedes les parece que el gobierno, en este caso el ministerio, ha seguido todas las directrices, todas las recomendaciones de ustedes como organismo internacional? Sí, realmente al analizar las acciones que el ministerio ha venido desarrollando, vemos que ha estado justamente viendo esos 3 grandes aspectos que tiene que ver con el desarrollo del control de un problema como meningitis. El primero es evitar que haya más casos a raíz de una persona enferma. ¿Y cómo se hace eso? Con
tratamiento, lo que le llamamos la quimioprofilaxis, es dar antibióticos a los contactos. Entonces, el número de contactos identifica quiénes son y se les da tratamiento. O sea que en Chile, cuando escuchamos que hay un nuevo caso, por ejemplo, recién escuchamos de un caso que hay en Cerro Navia, el último caso, está siendo tratado no solamente esa persona, ese niño, sino su grupo familiar completo. Es más, a veces se ha logrado, si es un niño que está en una escuela o en un sala cuna, se trata a todos los niños, incluyendo a docentes, a profesores, a las tías. ¿Para qué? Para evitar que esas personas, porque es el problema con la meningitis, hay personas que no desarrollan la enfermedad, pero la mantienen en lo que es la nasofaringe, en la garganta, y esas son las personas que luego pueden transmitirla a otras personas. Por último, hay algo que, por lo menos en lo personal, inquieta, en términos que conocimos un caso de una persona de 65 años. Sabemos que la vacuna, por lo menos lo que nos han dicho a nosotros, que es una vacuna que está aprobada hasta los 55 y de ahí para arriba no. ¿Qué pasa con ese grupo etario? ¿Está bien que no estén incluidos quizás de esta manera porque no se puede por la vacuna? Y si no, ¿qué habría que hacer con ellos? ¿Es inquietante que se estén viendo estos casos con esa edad? Lamentablemente la meningitis no abarca un grupo etario específico, la meningitis abarca todos los grupos etarios, todos somos susceptibles al problema de la meningitis. ¿Por qué se enfatizó en el grupo etario de 9 meses a 5 años? Porque, como repito, el más susceptible, el que mayor número de casos hay. En el otro extremo de la vida, mayor de 60 años, ha habido casos, hay casos que están falleciendo, lamentablemente están falleciendo. ¿Qué hacer en eso? Justamente el tratamiento preventivo con quimioprofilaxis si están en contacto con una persona que haya desarrollado la enfermedad. Pero el problema fundamental es el tema de que hay, y en todos los países y en todos los lugares, se llaman los portadores, personas sanas que tienen la meningitis, o sea, la bacteria a nivel de zona de nasofaringe. Ellos son adolescentes y jóvenes. Se habla de que el grupo etario entre los 15 y los 25 años de edad, más o menos un 30% de ese grupo etario tiene la bacteria presente en su nasofaringe. Sin manifestarla. Absolutamente, ni siquiera saben que lo tiene. La única forma de detectarlo es haciéndole un cultivo. Se hace un hisopado, se toma una muestra, se hace un cultivo y se descubre. Se le da tratamiento con antibiótico, desaparece. Pero como no podemos tratar tampoco a todos los adolescentes que existan en Chile, evidentemente es un grupo que no podemos mirar. Exactamente sucede, por ejemplo, con aquellas personas que viven confinadas. Se habla, no se ha hecho estudios acá, pero en otros países, militares. En militares se habla de más de un 70% de militares que son portadores. ¿Por qué? Porque se transmiten entre ellos la bacteria. Entonces, el segundo paso, volviendo a esos 3 pasos, el segundo paso decíamos, primero la quimioprofilaxis, segundo la vacuna y la tercera la parte que tiene que ver con educación, con prevención de una forma más indirecta, lavado de manos constante y el etiquetado, o el etiqueta en el estornudar y toser. ¿Qué significa? No toser en las manos, utilizar la manga. ¿Por qué? Porque simple y llanamente nuestras manos es la forma más práctica de contagio a todas las personas. Y no es porque la persona que recibe la mano y se va a meter la mano a la boca, no, se toque el ojo, se rasque el ojo, y a través del ojo llega a la garganta. Y ahí es donde se anida la bacteria y ahí es donde se produce la posible enfermedad. Me quedo con esa recomendación porque los niños ya tienen la costumbre, insisto, yo cada vez que veo a mis hijos estornudar me llama la atención, sin que yo se los haya enseñado, los enseñan en el colegio. Yo en cambio estornudo así, mal hecho, nunca más. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Encantado, un gusto estar con ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.